Hola, bienvenidos al curso PACE Center. Yo soy Eric Siegel, el director de instrucción de PACE. En este programa vamos a explorar el fascinante mundo del montaje y la reparación electrónica. Los avances actuales en electrónica dependen de su habilidad para realizar una gran variedad de trabajos de reparación y montaje de una manera segura y eficaz. Esto requiere no solo de un equipo perfecto, sino también de la técnica apropiada que solo se puede lograr con el aprendizaje y la práctica. Recuerde, la diferencia entre el éxito y fracaso depende de usted. En esta presentación explicaremos el uso básico y el mantenimiento de su herramienta Solder Extractor y sistema PACE SensaTemp. Para más detalles, consulte el manual que se entrega con su sistema o herramienta. Presentaremos una gran variedad de técnicas. Asegúrese de utilizar las técnicas que son compatibles con las de su organización. Finalmente, recuerde siempre seguir todas las recomendaciones de seguridad para el personal técnico y los requisitos para el control estático antes de comenzar a trabajar. El desoldador SX70 Solder Extractor es una herramienta de la gama PACE SensaTemp que se puede conectar a cualquier sistema PACE SensaTemp con capacidad de aspiración. El desoldador Solder Extractor provee una desoldadura de alto rendimiento y a baja temperatura de los componentes axiales, dips, PGAs y muchos otros. Aún en las tarjetas pesadas multicapa. El Solder Extractor también limpia completamente la soldadura de las pistas de circuito SMD, una a una, o de forma continua mediante la punta especial Floody Solder. En la primera parte de esta presentación explicaremos el conjunto de su herramienta Solder Extractor. En la segunda parte se explicará la selección de la punta y su instalación. En la tercera parte hablaremos sobre cómo regular la temperatura de la punta. En la cuarta parte se indicarán los pasos para reparar la herramienta, la punta y la tarjeta de circuito. En la quinta parte se explicará la técnica de desoldar en circuitos convencionales. La sexta parte examina dos técnicas FLO para limpiar la soldadura en las pistas de circuito SMD. La séptima parte muestra paso a paso el procedimiento de mantenimiento del Solder Extractor. En la octava parte aprenderemos el sistema más seguro y fácil para desoldar las tarjetas de circuito gruesas y pesadas. Y en la novena parte se explican las desoldaduras de cables y terminales doblados. Revise varias veces cualquier parte de esta presentación hasta que se sienta cómodo con cada una de las operaciones técnicas descritas. Introduzca el cable de conexión en el receptáculo tomacorriente en el panel posterior de su sistema y entonces a un tomacorriente de corriente alterna con conexión a tierra. La herramienta de su Solder Extractor se instala en el panel anterior de su sistema. Primero, alinee la llave de conexión con el canal de la cerradura y gire el aro en sentido contrario a las agujas del reloj. Ahora introduzca el conector hasta el fondo
y gire el aro en el mismo sentido que las agujas del reloj hasta que esté seguro. Cuando se usen herramientas múltiples, los aros de colores ayudan a identificar qué herramienta está conectada en qué canal. El VisiFilter atrapa el humo y el fundente que podrían dañar su equipo. Antes de usar el desoldador Solder Extractor, siempre instale el conjunto del VisiFilter con un filtro limpio en la apertura Snap Vac. En los sistemas SensaTemp autocontenidos, la aspiración se controla con un pulsador en la herramienta o con el pedal opcional que se conecta en la parte posterior de la unidad. Para los equipos que necesiten suministro de aire externo, instale el VisiFilter en la apertura Vacuum Option. Revise que las conexiones de aire a su pedal y unidad estén seguras y que no estén obstruidas, y que el sistema de aire de su equipo reciba el mantenimiento adecuado para que suministre aire seco y limpio. Conecte la manguera de aspiración del aire al conjunto del VisiFilter y a la parte posterior del desoldador Solder Extractor. Nunca conecte una manguera de aire a la apertura Pressure cuando use el sistema de desoldadura. Puede provocar una seria disminución en el funcionamiento. Ahora está listo para seleccionar la punta apropiada para el Solder Extractor de forma que sea la idónea para la aplicación a efectuar. Existen tres tipos básicos de puntas para el SX70 Solder Extractor. Las ventajas de cada una dependen de la aplicación. Estas son puntas Thermodrive para desoldar, micropuntas y puntas Floaty Solder para SMD. Las puntas Thermodrive disponen de excelentes características térmicas para desoldar en circuitos convencionales y tarjetas de circuito multicapa pesadas. Estas puntas son de larga duración y podrían estar estañadas para mejorar su transmisión térmica. Las micropuntas permiten un acceso fácil a lugares angostos o de alta densidad de componentes y se utilizan especialmente para enderezar terminales doblados. Las micropuntas curvadas limpian perfectamente la soldadura residual de las pistas individuales muy finas de SMD y terminales de conexión. Las micropuntas son útiles también para remover puentes de soldadura durante el retoque. Las puntas especiales Floaty Solder permiten la extracción segura y eficaz de la soldadura residual de las pistas de SMD. Tanto las puntas para circuitos convencionales como las especiales para SMD están disponibles en versión de larga duración con un recubrimiento de acero inoxidable. Para desoldar sin problemas en circuitos convencionales, es muy importante elegir adecuadamente el diámetro interior de la punta. El diámetro interno de la punta debe ser suficientemente grande para permitir que el terminal del componente se aloje en su interior. Para evitar daños a la tarjeta, el diámetro exterior de la punta no deberá exceder al tamaño de la pista. Usando el sistema de selección de puntas y temperatura, elija el tipo y tamaño apropiado para cada uso. Para obtener el ajuste apropiado, instale la punta en el Solder Extractor cuando la resistencia esté caliente. Para instalar las puntas Thermodrive de larga duración o Floaty Solder, sostenga la herramienta con la resistencia hacia arriba e introduzca la punta hasta que se detenga. Después, apriete suavemente el tornillo de sujeción en la armadura de la resistencia sobre la punta. Para usar las micropuntas, primero inserte el Adapt Tip en la resistencia. Y usando la herramienta de punta como guía,
Introduzca la micropunta dejando afuera unos 3/8 de pulgada o 1 centímetro. Seguidamente apriete suavemente el tornillo de sujeción que se encuentra en el adapt tip. La selección de la temperatura de la punta se explicará en la próxima parte. El sistema de selección de puntas y temperaturas es un punto de referencia conveniente para elegir la punta adecuada para cada aplicación y proporciona información útil sobre la temperatura. Seleccionar y mantener la temperatura apropiada de la punta es esencial para desoldar eficaz y seguramente con el Solder Extractor. Los equipos SensaTemp con display digital disponen del sistema de compensación automática de temperatura Offset, que permite seleccionar y ver la verdadera temperatura de la punta que recibe el trabajo. Para seleccionar la temperatura de la punta, primero encienda el equipo. Si su equipo posee llave Key Lock, colóquela en la posición On Lock antes de proceder al ajuste de la temperatura. Si posee una contraseña, éntrela en primer lugar. Antes de seleccionar la temperatura de la punta, observe en qué canal está conectado el desoldador Solder Extractor. Seguidamente, presione el pulsador de selección de canales hasta que el LED que corresponda al desoldador se ilumine. Usted puede fijar la temperatura con una simple presión en la tecla Chipset e introduciendo inmediatamente la temperatura deseada usando la función Scroll Keys. En los sistemas SensaTemp con dial, simplemente ajuste la temperatura deseada mediante el dial que corresponda al canal del desoldador Solder Extractor. Para más información sobre la selección de la temperatura de las puntas, consulte la sección dedicada a este tema que se adjunta al desoldador Solder Extractor o en el manual de la herramienta. El desoldador SX70 ha sido diseñado para trabajar eficazmente con las temperaturas más bajas y seguras. Para las aplicaciones de desoldadura en circuitos convencionales, trabaje con la temperatura más baja posible que proporcione una fusión rápida pero controlable sobre la soldadura. Esto debe ocurrir en 2 a 5 segundos. Para incrementar la vida de la punta y reducir la posibilidad de daños, comience con una temperatura de 600 grados Fahrenheit o 315 grados centígrados. Ajuste la temperatura a las necesidades de la aplicación. En las tarjetas pesadas multicapa o en tarjetas con plano de conexión a tierra, quizás sea necesario incrementar la temperatura de la punta para poder fundir rápidamente la soldadura. Sin embargo, las temperaturas por encima de los 750 grados Fahrenheit o 399 grados centígrados aumentan el riesgo de causar daños. Recuerde, siempre guíese por la temperatura recomendada por su organización para cada caso particular. La desoldadura de las tarjetas gruesas y pesadas será trazada con mayor detalle en la octava parte. Seguidamente, comenzaremos la cuarta parte en la que explicaremos la preparación de la herramienta, sus puntas y la tarjeta de circuito. Cuando trabaje con tarjetas de circuito que necesiten protección electrostática, antes de proceder debe seguir las recomendaciones de las normas de control y prevención ESD. Antes de empezar a desoldar, compruebe la conexión del cable, la conexión de aire, el BC filter, la instalación de la punta y su temperatura.
Durante la operación, la soldadura residual es recogida en el depósito que se encuentra dentro de la herramienta. Para asegurar su óptimo funcionamiento, siempre es necesario trabajar con un filtro y depósito limpios. Explicaremos con mayor detalle la limpieza de la herramienta en la séptima parte. Para mejorar la transmisión térmica durante la desoldadura, siempre comience con una punta limpia. La contaminación, óxidos o recubrimientos en los circuitos pueden interferir con la conducción del calor entre la punta y la unión de soldadura. Los recubrimientos tipo barnices también pueden ser un obstáculo durante el proceso de la absorción. Usando una herramienta Pace Microsheen u otro instrumento apropiado, extraiga estos recubrimientos antes de desoldar. Consulte otros videos Pace que explican con mayor detalle la eliminación de estos recubrimientos. La contaminación y los óxidos se pueden remover con un limpiador aprobado por su empresa. Un fundente aceptado por su empresa también ayuda a eliminar los óxidos superficiales y mejorará la conducción del calor. A continuación, explicaremos la técnica que se debe emplear para la desoldadura convencional. Cuando desuelde, agarre la herramienta de la manera que le sea más cómoda. Una que le facilite el control del movimiento de la punta y le permita comenzar la absorción enseguida que se logre la fusión de la soldadura. En los sistemas autocontenidos de SensaTemp, la absorción es controlada mediante el pulsador de aspiración de la herramienta o por medio del pedal opcional. En los sistemas SensaTemp que precisan de suministro externo de aire, la absorción es controlada por el pedal PedAvac. Ahora vamos a definir los 3 pasos básicos para desoldar. Caliente la soldadura hasta que ésta se funda. Mueva suavemente el terminal y aplique la absorción durante el movimiento. Ahora trataremos cada paso en detalle. En primer lugar, es necesario fundir rápidamente la soldadura. La punta caliente se aplicará perpendicularmente sobre la unión de soldadura. No presione hacia abajo. Utilice un toque ligero. Si lo hace, dañará la tarjeta. Durante el proceso de fusión de la soldadura, realice movimientos suaves. La punta toca la soldadura derretida y nunca toca la pista. Para los componentes con terminales redondos, como las resistencias y PGAs, mueva el terminal en un círculo. Para los componentes con terminales planos, como los tips, mueva el terminal de un lado a otro. Cuando el terminal se mueva cómodamente, la soldadura se ha fundido completamente. Se puede verificar que la soldadura se ha fundido completamente observando la unión en la cara del componente. Recuerde, si no obtiene una fusión en aproximadamente 2 a 5 segundos, deje de calentar y revise las partes 4, 7 y 8 para más información. Cuando se haya fundido la soldadura, continúe los movimientos suaves y efectúe la aspiración durante 2 o 3 segundos para absorber la soldadura y enfriar la unión con aire.
extraiga la punta de la unión y entonces apague el aspirador. Este proceso permite depositar toda la soldadura en el interior de la herramienta. Siempre alterne las desoldaduras para evitar el sobrecalentamiento de la tarjeta. Cuando todos los terminales hayan sido desoldados correctamente, el componente debe poder extraerse con facilidad. Si algunas de las uniones no fueron desoldadas correctamente, primero debe volver a soldarlas a fin de garantizar buena transmisión térmica y absorción. Seguidamente repita el proceso usando la técnica adecuada. De nuevo, revisaremos los 3 pasos básicos para efectuar la desoldadura. Caliente la soldadura hasta que se funda, lo cual se puede observar en la cara del componente. Esto debe ocurrir en 2 a 5 segundos. Un movimiento cómodo confirma que la soldadura está completamente fundida. La aplicación de la aspiración durante el movimiento de los terminales elimina la soldadura derretida y enfría la unión con aire. Para efectuar una óptima desoldadura, revise periódicamente el estado de la punta, la acumulación de la soldadura residual en el depósito dentro del mango y el estado del filtro. En la sexta parte, aprenderemos de las técnicas empleadas para limpiar las pistas de SMD. Después de extraer un componente estropeado de SMD, y antes de reemplazarlo con otro nuevo, la soldadura residual acumulada en las pistas de circuito SMD debe quitarse. En esta sección, trataremos 2 técnicas de desoldadura flow mediante el desoldador Solder Extractor. La primera se basa en la desoldadura continua de la soldadura residual. La segunda es fundamentalmente una técnica de desoldadura individual. Después de extraer un componente estropeado de SMD, asegúrese que la tarjeta de circuito esté libre de humedad. Si es necesario, seque suavemente la tarjeta de circuito con el aire caliente proporcionado por el Thermojet. Para pistas mayores de 25 milésimas de pulgada o 7 décimas de milímetro, use la punta Floody Solder. Para la desoldadura flow, empiece con una temperatura de la punta de 600 grados Fahrenheit o 315 grados centígrados, variándola según sus necesidades. Antes de comenzar, aplique una pequeña cantidad de fundente aprobado en las pistas. Esto le ayudará a fundir rápidamente la soldadura. Toque suavemente la punta perpendicularmente con las pistas. En cuanto observe la fusión de la soldadura, aplique la absorción y empiece a pasar ligeramente la punta a lo largo de la fila de las pistas. Cuando haya extraído toda la soldadura, levante la punta de las pistas y continúe aspirando durante 5 segundos para limpiar los restos de la soldadura del interior de la resistencia. Para pistas de un ancho inferior a 7 décimas de milímetro o en substratos cerámicos o de cartón, puede utilizar una punta Floody Solder, una punta Thermodrive o una micropunta. Una micropunta curvada facilita el trabajo bajo un microscopio.
Los circuitos cerámicos deberán estar precalentados antes de desoldar. Con suavidad, aplique individualmente sobre cada pista la punta en contacto perpendicular a la tarjeta. Tan pronto se observe que la soldadura se vuelve líquida, empiece la aspiración y pase ligeramente la punta a lo largo de la pista para extraer la soldadura. Levante la punta de la tarjeta y desconecte la aspiración. Proceda de la misma forma sobre cada pista. Cuando haya limpiado la última pista, continúe aspirando durante unos 5 segundos para limpiar la soldadura de la resistencia. La micropunta curvada también es útil para limpiar contactos de bordes y remover puentes de soldadura. Puede utilizar una punta floody solder para desoldar grupos de pistas usando una técnica similar. También se puede desoldar de forma continua utilizando un toque ligero. Ahora, en la séptima parte, trataremos el importante tema del mantenimiento del desoldador Solder Extractor. El BC Filter filtra el humo del fundente y restos de la soldadura y debe reemplazarse cuando esté cargado de residuos o descolorido. Simplemente abra la cámara, saque el filtro viejo, introduzca uno nuevo y ciérrelo. Después, vuelva a conectar las mangueras de aspiración. Para las operaciones de mantenimiento en el Solder Extractor, la resistencia debe estar caliente. Cuando se desueldan circuitos con mucha suciedad o restos de fundente, ocasionalmente es necesario limpiar los residuos de la punta con un instrumento para la limpieza de puntas. Es mejor empezar con un instrumento más angosto y concluir la limpieza con el más grueso que quepa dentro de la punta. Para limpiar el Solder Extractor, sostenga la herramienta con la resistencia hacia arriba y aspire varias veces para limpiar cualquier resto de soldadura adherido al interior de la resistencia. Seguidamente, saque la punta de soldadora y examínela. Las puntas gastadas o dañadas deben ser reemplazadas. Una resistencia limpia es esencial para una máxima transferencia del calor y para una buena conexión a tierra. Mientras aplica la absorción, primero use el cepillo grueso de alambre de un 3/16 de pulgada para limpiar el agujero de la resistencia. Después use el cepillo de alambre delgado de 1/8 de pulgada para limpiar el tubo posterior de la resistencia. Si usa las micropuntas, primero quite la punta del Adapt Tip y examínela. Cambie la punta si está gastada o dañada. Luego, limpie el Adapt Tip con el cepillo delgado de alambre de 1/8 de pulgada. Quite el adaptador y limpie la resistencia tal como se ha descrito antes. Cambie el Adapt Tip si muestra señales de daño o desgaste. El depósito recoge una gran cantidad de soldadura y requiere un mantenimiento periódico. Para limpiarlo, sostenga la herramienta con la resistencia hacia arriba. Quite la tapa trasera presionando
y girando en sentido contrario a las agujas del reloj. Luego, hálela de forma recta. Sostenga el depósito por la parte posterior y saque la tapa trasera. Evite tocar la parte anterior del depósito si no se ha enfriado. Durante el uso normal, los filtros atrapan continuamente partículas y restos de fundente. Cámbielos y deséchelos si se han endurecido o descolorado. Después, saque la pantalla S y limpie la soldadura y los restos de fundente del depósito. Deseche la soldadura. Seguidamente, humedezca un cepillo con un limpiador apropiado y páselo varias veces por el depósito para eliminar los restos de fundente. Limpie ahora la pantalla S con un limpiador apropiado para desprender los restos de fundente y soldadura. Si lo permite su empresa, humedezca el cepillo con una pequeña cantidad de aceite mineral. Entonces, deposite una capa fina sobre la pantalla S y el interior del depósito para impedir la adherencia de los residuos. Instale un filtro limpio dentro del depósito y compruebe su posición. Seguidamente, introduzca la pantalla S limpia. Si no permanece en la posición debida, dóblela ligeramente y reinstálela. Introduzca y asegure la tapa trasera en el depósito en la parte posterior del filtro e introdúzcalo en la herramienta asegurando un buen contacto con el sello anterior del depósito. Finalmente, coloque la punta. Si el solder extractor ha sido debidamente limpiado y ensamblado, se obtendrá un buen flujo de aspiración en la punta. La calidad de la aspiración se puede comprobar usando un monitor de proceso PACE o un pañuelo desechable. Antes de continuar el trabajo o almacenar el solder extractor, limpie y luego estañe la punta mientras esté caliente. Esto incrementará la vida de las puntas ThermoDrive y las de larga duración. Al finalizar el día de trabajo y mientras el solder extractor esté caliente, quite la punta y guárdela en el lugar apropiado. Entonces limpie la resistencia. Coloque su solder extractor en su cubículo y apáguelo. En la octava parte, trataremos diversos métodos de desoldar tarjetas de circuito gruesas y pesadas. Aquí tenemos muestras de algunas tarjetas de circuito gruesas y pesadas que quizás tenga que desoldar. Estas podrían incluir tarjetas de circuito multicapa o tarjetas con placas de conexión a tierra. Antes de desoldar, quite los recubrimientos, óxidos o contaminación que puedan estar en el circuito. Para obtener la máxima transferencia del calor en las tarjetas de circuito gruesas y pesadas, use una punta ThermoDrive limpia y preestañada.
Un poco de fundente puede mejorar la transferencia de calor en las uniones con óxidos pesados. El llenar la punta con un poco de soldadura o añadir soldadura adicional a la unión también ayuda a mejorar la conducción del calor. Si no ha logrado fundir la soldadura en aproximadamente 2 a 5 segundos, probablemente tenga una unión de gran masa térmica. Puede incrementar la temperatura de la punta de acuerdo con las normas de su empresa y observe si esto solamente produce la fusión en un tiempo aceptable. Si no, use una fuente auxiliar de calor. Esta es la forma más segura para lograr rápidamente la fusión de una unión de gran masa térmica. Caliente al mismo tiempo la soldadura por la cara del componente con un soldador y la cara del terminal con el solder extractor hasta que se funda completamente la soldadura. Después aparte el soldador y aplique inmediatamente la aspiración como en una desoldadura normal. En las tarjetas de circuito muy pesadas o en casos donde el uso de una fuente auxiliar de calor no es posible, como en uniones ocultas, una buena alternativa es precalentar la placa antes de desoldar. Utilice una temperatura de unos 212 grados Fahrenheit o 100 grados centígrados y después proceda como en una desoldadura normal. Si tiene alguna dificultad desoldando algún componente en particular, compruebe si hay residuos de recubrimientos, fundente u otros materiales en la placa o en el componente que puedan interferir en la transmisión del calor o la aspiración durante el desoldado o la remoción del componente después de desoldado. Si tiene alguna duda al respecto, repase la cuarta y la séptima parte, referentes a la preparación de la punta y el mantenimiento de la herramienta. En la novena parte, aprenderemos el desoldado de terminales dobladas y cables de terminaciones. Aquí tenemos algunos componentes con terminales doblados que queremos desoldar. Primero elegiremos e instalaremos la micropunta de tamaño adecuado. Y seleccionaremos la temperatura apropiada. Ahora coloque la punta sobre la unión hasta que la soldadura se funda. Mueva la punta sobre el terminal. Suavemente levántelo y enderécelo. Finalmente, desuelde de la forma acostumbrada. Para desoldar terminales de cables, primero seleccione e instale la punta. Para este tipo de terminal, utilice una punta Thermodrive a fin de obtener la máxima conducción del calor. Luego, elija la temperatura apropiada. Contacte la soldadura con la punta usando soldadura adicional para ayudar la conducción del calor. En el momento que se funda la soldadura,
Comience a mover el cable de un lado a otro y aplique la aspiración para extraer la soldadura fundida. Los cables de otros tipos de terminales se pueden desoldar usando la misma técnica. Hay una interminable variedad de aplicaciones de desoldado que se puede perfeccionar con el Solder Extractor, tal como desoldar conectores, pistas SMD, y salpicadoras de soldadura. Para otras aplicaciones en montajes y reparaciones, como circuitos convencionales, montaje de SMD y remoción, existe una extensa gama de herramientas y técnicas de trabajo SensaTemp que se presentan en otros programas de la serie de videos de sistemas SensaTemp. Si en el futuro se le presenta algún problema o precisa alguna aclaración, no dude en consultar a su distribuidor PACE. Nuestros asesores y expertos en aplicaciones estarán encantados en ayudarle. De parte de todos nosotros aquí en PACE, espero que este programa le haya sido útil y esperamos verle próximamente en los cursos PACE Center. ¡Hasta luego!